¿Te gusta lo que oyes? Colabora con nosotros a partir de €1 al mes y hazte productor en eltontosolemne.es. Hay quien dice que Andrés Neumann es un narrador y hay quien dice que es un poeta. Hay quien dice que es español y hay quien dice que es argentino. Yo también he escuchado que su prosa, especialmente su prosa, pero su literatura en general es sesuda y compleja, y también he escuchado a quien dice que es llevadera. Nosotros solo diremos que es un magnífico escritor y que es un placer que haya decidido estar aquí con nosotros hoy. Bolaño supo elogiar su prosa y no es para menos. Hay títulos como Una vez Argentina o Hablar solos, de los que doy fe que son una maravillosa carta de presentación y que recomiendo. Si queréis conocer su poesía, os recomendamos Década, que es el volumen que publicó Acantilado, recopilando su poesía desde el 97 hasta 2007. Y bueno, al paraíso del tonto solemne no vienen invitados que estén presentando su último libro, por lo general, ni que estén envueltos en el torbellino de la más rabiosa actualidad, sino autores con los que podamos conversar sobre literatura. Y sabemos que Andrés es un gran conversador. Hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Yo creo que sí. Es tan buen conversador que no son pocos los que afirman que siempre logra llevar las entrevistas, esto nos lo han dicho, lo hemos oído, un pajarito, a donde él quiere y que incluso puede acabar haciendo él las preguntas. Nosotros nos ponemos en tus manos, Andrés. Y la primera pregunta ¿es la literatura el paraíso del tonto solemne? Bueno, encantado de estar con vosotros. Larga vida al programa. Hay quien dice que larga, hay quien dice que corta. Y yo lo primero que quisiera preguntar es qué coño es un tonto solemne, porque lo he escuchado muchas veces, sí, o sea, he oído acerca de los tontos solemnes, pero así de primeras me suena como una redundancia, ¿no? Porque la solemnidad siempre es tonta y todo tonto tiene algo solemne, ¿no? Pero es verdad que hay un cierto tipo de escritor que sobreactúa su importancia y eso creo que, entre otras muchas razones que no tienen que ver con la literatura, creo que también tienen que ver con el rol histórico que se le ha dado al llamado intelectual. Creo que en ese sentido estamos como redefiniendo eso que Sartre llamó los intelectuales. Y entonces los llamados intelectuales se han creído tanto su rol supuestamente específico que pretenden ser portavoces sin que nadie les pida esa portavocía. Y como yo nunca he creído que hay gremios especializados en opinar o en decir cosas más importantes que otros, me parece que eso sería un buen punto de partida. Creo que uno de los problemas que ha tenido siempre la democracia, si es que esa palabra se puede seguir diciendo sin sentir un poco de sonrojo y una especie de risa no solemne pero sí triste, es que hemos atribuido a ciertos gremios las responsabilidades de ciertas cosas. Entonces decíamos, bien, pues el Estado que se encargue, por ejemplo, de los servicios públicos, ¿no? Aquí podéis poner unas risas enlatadas. Ahora con las mareas blancas y todo esto estamos viendo cómo se recupera la conciencia de que los servicios públicos son un territorio que tiene que defender cada uno de los ciudadanos, no ciertos profesionales o ciertos políticos, ¿no? Y dentro de esas atribuciones de sentido se suponía que, bueno, los escritores o algunos artistas o lo que sea tenían algo más interesante que decir sobre la actualidad que un señor encargado de, por ejemplo, servirnos un café cuando vamos a un bar. Y eso me parecía siempre extraño, teniendo en cuenta que ese señor que te sirve el café en el bar probablemente te podría hablar de los contratos temporales, de la explotación y la precariedad muchísimo mejor que un tío que está haciendo una tesis sobre Spinoza. Entonces esa serie de malentendidos llevan a la solemnidad y vamos a intentar no caer demasiado en ello, y si lo he hecho pido disculpas. Y además realmente los artistas han acabado siendo los que nos ponen los cafés cuando vamos a las cafeterías, o sea que ahí ha habido un cruce muchas veces. Y tanto. Bueno, mi compañero Guido te va a hacer algunas preguntas. Bueno, bienvenido y bien hallado Andrés Neumann al programa de radio El Paraíso del Tonto Solemne. Y como, bueno, nos hemos documentado, hemos visto entrevistas en YouTube, largas y no tan largas. Pensé que ibas a decir largas y muy pesadas, y yo iba a sentir. Yo cuando me enfrenté a las entrevistas decía, a ver ahora que me encuentro, y es un gozo. Y nada, una de las cosas que nos llamó la atención, que decías, se preguntaron en una entrevista, ¿qué es una de las cosas que define a la literatura? Y como aquí este programa también trata de definir aquello que es la literatura, porque a veces parece que la literatura es ese objeto que se dona y que se da,
y que está ya donado desde siglos y siglos, y no es así, se va construyendo y reconstruyendo. Y tú dices en un momento dado que la literatura es una forma de respirar, o que tiene que ver con una forma de respirar. Eso te lo escuchamos decir en esa entrevista. No sé si has cambiado de opinión o se te olvidó, pero bueno, lo dijiste. Y te queríamos preguntar hasta qué punto sabemos que tu familia es musical. Claro. Y hasta qué punto hay una parte de música, la parte musical de tu familia influye en tu obra, o en tu forma de concebir la literatura en este caso. Está bien que saques lo de la respiración, Guido, porque me doy cuenta que dicho así, ¿no? Fuera de contexto se puede malinterpretar. Hay quien dice, ay, yo escribo como respiro, como si la literatura o la creatividad en cualquier otro campo saliese de manera espontánea, ¿no? Y no lo decía yo en ese sentido, en el sentido de que escribir es aparentemente tan natural como respirar, sino que se vuelve algo tan físico y tan rítmico como la respiración. Aunque es verdad que la respiración se entrena, bien lo saben los yogis. O sea que en realidad respirar es menos natural de lo que creemos, pero digamos que es muy necesario, y la palabra también. Y sí que es cierto que la música, sobre todo si pensamos en la música vocal, porque yo creo que la literatura tiene mucho de eso, de un ejercicio de voz, y eso implica encontrarla, pues serían, sí, los territorios musicales que más se me ocurren tienen que ver con el canto, más que con el instrumento. Y es verdad que, por ejemplo, el tópico de lo natural o lo espontáneo se rompe con el canto, con la música vocal, cuando uno piensa que cuando uno escucha a los cantantes hablar con su supuesta voz natural, se lleva una decepción tremenda. Yo cada vez que veo una entrevista a Plácido Domingo, me quedo diciendo, pero ¿y este es Plácido Domingo? Tiene como una vocecilla, como un poquito de pito y como levemente afónica. No impone ningún respeto el señor Plácido Domingo cuando está diciéndote buenas tardes, porque esa no es su voz. Su voz está escondida y le llevó muchos años de entrenamiento y de adiestramiento en esa búsqueda el poder encontrar eso que después escuchamos como natural, como suyo. Entonces pienso que sí, que la literatura tiene algo también de rítmico en la puntuación. Eso siempre es algo que hemos visto demasiado asociado como a la gramática, como a la escuela, ¿no? La puntuación es una especie de obstáculo para la naturalidad. Es como que a veces los niños cuando están empezando a escribir o los alumnos, parece que la puntuación les molesta, les sobra, es como vaya, y ahora hay que decir hola, Guido, y hay que poner una coma en medio, y eso parece ser como una especie de protocolo, ¿no? De detalle, de molestia. Y en realidad la puntuación para mí tiene mucho que ver con el electrocardiograma del que escribe. Tener en tus manos la respiración de otro, que no otra cosa es escribir, es una enorme responsabilidad. Pensar en cómo va a respirar el otro y también poderla manipular, esa respiración es un don que la literatura nos ofrece, pero claro, hay que procurar que nadie se asfixie. Entonces la idea de que uno nace con su propia voz y que ya está, que en eso consiste escribir, se olvida, hay que aprender a impostarla, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que es una impostación que en realidad conduce a un tipo de naturalidad más profunda, más seria. Porque cuando a veces te dicen, este es como el consejo de autoayuda gilipollas número 1, sé tú mismo. Y se quedan tan anchos, ¿eh? O sea, se te quedan mirando a los ojos como diciendo, y ahí lo tienes, y ahora lo digieres, ¿no? Sé tú mismo. ¿Y cómo coño sé quién soy yo mismo? Lo que te salga, oye, mira, a mí lo que me sale es la ideología que me transmite un medio de comunicación, a mí lo que me sale es lo que me ha enseñado mi familia, y a mí lo que me sale es, pongamos, todo eso que tiene que ver con mi educación inconsciente. Entonces, a lo mejor lo que me sale es lo peor o lo más estereotipado. Entonces, en realidad es una impostación que no tiene tanto que ver con el fingimiento como con quitarse esa tontería o esa tontería solemne, que hay que decirlo en este programa, para tratar de encontrar una identidad que no esté prefabricada. Y eso, en realidad, yo diría que más que una impostación es un buceo. Bueno, has utilizado la palabra inconsciente y nos gusta porque justo la siguiente pregunta va sobre eso. En otra de las entrevistas dices que la novela de alguna forma se construye a través del inconsciente. Pero una vez escrita y publicada pasa al inconsciente de los lectores. O sea, tú formas a generar también la posibilidad de un inconsciente en el lector de esa novela. Y esto abre la función ideológica de la novela. Entonces la pregunta sería, ¿en qué sentido un libro pertenece a su autor? Porque dices, el libro no solo pertenece al autor, en el sentido que recibes algo que tú expresas,
pero ¿en qué sentido un libro sí pertenece a ese autor? Bueno, en el sentido de cobrar algún derecho de autor, si se puede pedir, si se puede reivindicar, oye, pues no estaría mal. Pero mucho más que eso, no. Me parece que la autoría de una obra siempre es más o menos colectiva, no en términos de su ejecución. Nunca he estado muy de acuerdo con esa fantasía, creo un poco pija en el fondo, que es la de matar al autor o acabar con la idea, con el concepto de autoría, ¿no? Me parece equivocado por muchas razones. Una de ellas, porque estamos en un mundo lo suficientemente masificado ya, y que trata de oprimir las identidades individuales como por darnos el lujo de formular una teoría en la cual se prescinde del yo, como si en lugar del yo viniera algo mucho más interesante, ¿no? Puede haber una identidad colectiva mucho más opresora que el yo supuestamente narcisista, supuestamente autorreferencial, etcétera. Así que yo no me cargaría el yo como artefacto conceptual tan rápido. Pero digo que sí es colectiva, no por eso, porque esté en contra de la idea del yo en la literatura, sino porque creo que el yo también es colectivo. Y porque cuando uno está hablando de su intimidad, cuando está escribiendo, está pensando en la intimidad de toda la gente que te rodea, porque uno siempre sabe que hay un tú, no ya solo un tú que lea el libro, sino un tú que soy yo. Esto, por ejemplo, en la música, en las letras de la música, está muy claro, ¿no? La mayoría de las letras de la historia del pop se dirigen a you. Y todo el mundo sabe que ese you es I y que hay una permanente correspondencia entre el que está escuchando y el que está cantando. Una correspondencia gramatical, que no hay diferencia entre el tú y el yo. Y ese juego yo creo que siempre está implícito en la literatura. Es decir, que yo escribo de mí observándote. De modo que no es raro que cuando ese texto llegue a ti, tú en realidad estés viéndome a mí. Y es como un juego de espejos uno enfrente del otro. Y luego lo que es muy interesante pensar en cuanto a la pertenencia del sentido de un libro es que cualquier escritor, estoy seguro de que sabe que cuando habla con un lector atento, un lector que haya pensado en su libro, le hace comentarios respecto de cosas que el autor desconocía por completo del libro. Es decir, que un libro no alcanza la plenitud de su sentido a solas con su autor, sea un yo individual, un yo colectivo, obra de su tiempo o de lo que queramos. Pero a mí me ha pasado muchísimas veces que alguien se me acercase a comentarme el libro y yo tener toda la sensación de que esa persona me estaba explicando mi libro. O sea, que yo no lo había entendido hasta escuchar esas palabras. Y pienso que por eso la intención del autor sí que es muy relativa. No ya porque el autor se autoengañe, que también, y todos vivimos autojustificándonos, y los autores también, sino porque creo que hay algo profundamente verdadero de un libro que se escapa hasta que alguien lo interpreta y también lo malinterpreta. Sin malinterpretación no puede haber tampoco sentido, pienso. Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta, esta es bastante seria y te pedimos que respondas con la seriedad que se merece, que tiene que ver con la figura de autor. Y la cosa es que, documentándonos sobre tu entrevista, hemos visto fotos tuyas tomadas con décadas de distancia y siempre has llevado el mismo peinado. Dios mío, qué mayor estoy ya. Con décadas de distancia. Y lo dice así en plural. Son tres las preguntas. Con esa, digamos, faltándome el respeto, con esa facilidad y el tío sigue. Así somos los tontos solemnes. Es algo que nos caracteriza. Hay tres preguntas. ¿Cómo lo haces? Si esto debe dirigir la lectura de tus textos en algún sentido. Y si forma parte de tu figura de autor. Sí, yo he trabajado muy duro con mi estilista. Hace 25 años que he contratado al mismo peluquero y el problema es que ya hace tanto tiempo que, digamos, pasan las generaciones y yo ya estoy con el nieto del peluquero que sigue haciendo el corte de pelo de su abuelo y yo espero vivir muchos años para, bueno, poder conocer a los bisnietos de mi peluquero y seguir exactamente con el mismo corte. Esa es la parte, digamos, más peliaguda de la respuesta, ¿no? La que más me ha costado darte. Ahora tratando de no profundizar tanto, es muy extraño cuando ves imágenes públicas tuyas de hace mucho tiempo, porque muchas veces la mirada exterior te transmite el paso del tiempo con mucho más claridad
que el convivir con uno mismo. Eso también tiene que ver con la intimidad de la que hablábamos antes. Es decir, ¿la intimidad es más mía o es más tuya? ¿Hay algo más íntimo que el paso del tiempo de cada cual? Y sin embargo, hasta que no ves una imagen tuya externa que te saca de ti, no te das cuenta de que te estás haciendo viejo. De manera que incluso para saber lo más obvio, que es quién eres tú, necesitas a alguien que mire. ¿Es el peinado una parte de la identidad de autor? En mi caso es que por mucho que me haga, amigo mío, el pelo me cae así. Porque tengo la cabeza muy grande y el pelo muy pesado. Y entonces la cabeza se me queda fija, así como una cabeza dogmática. Y por mucho que trate de... Coño, parezco Ramón Gómez de la Serna de pronto. Me estoy acordando de este. Recomiendo mucho que veáis en YouTube un vídeo de Ramón Gómez de la Serna soltando un monólogo muy gracioso sobre la autoridad y la mano. Y se saca un guante y está 10 minutos hablando de lo útil que es tener una manopla para hablarle a la gente. Bueno, pues yo diría también cuando tienes este pelazo. Ayuda, ¿no? Da empaque. Bueno, ahora va la otra versión de la misma pregunta, en cierto modo. Pero igual de seria, ¿no? Igual de seria. Igual de sesuda. Igual de solemne. Me estáis exigiendo, ¿eh? Soledad Sánchez a través de Facebook, porque pedimos que nos enviaran preguntas. De hecho, me consta que lo viste. Y la pregunta que nos ha hecho la lectora es: ¿qué ha significado para Neumann haber sido seleccionado como uno de los 22 mejores narradores en lengua española? Creo que se refiere a la selección de la revista Granta, ¿no? En 2010 tenías 33 años, no sé si hace falta decir esto, pero es público. 33 años, con lo cual eras muy joven. Y luego quiero recordar que también estabas en Bogotá 39, que no sé a qué edad te incluyeron. Eso fue en 2007, creo, así que yo tendría que 30. 30. Y a ti te llegó el éxito joven, digamos. ¿Cómo es eso para un autor? Bueno, por un lado lo de las listas creo que tiene muy poca importancia, pero en general. Tanto si estás como si no estás en ella. Me parece que es verdad que en una sociedad del exceso, como vivimos nosotros, el exceso para bien y para mal, las listas son un modo de antologar la realidad, cumplen la función de tratar de entender qué está pasando, se han convertido en un tic del periodismo también, ¿no? No sé si habéis visto que sobre todo en la prensa deportiva todo es las 8 razones de Zidane para no poner a James, las 15 cosas que no sabías sobre Íñigo Errejón o lo que sea. Es decir, que todo ya incluso se ha convertido en una estructura periodística la lista. Y entiendo que cuando uno... la intención de fondo de eso es tratar del mare magnum y del caos de lo que está y existe, pues seleccionarlo. Entonces, eso en principio está bien. Pero hay tantas listas que necesitaríamos una lista de las mejores listas. Entonces uno decía, bueno, pues las 15 mejores listas de escritores con 15 escritores. Las listas entonces, por lo tanto, tienen muy poca importancia. Muy borgianas. Exacto. Me hizo ilusión, hombre, prefería estar en ellas, pues en su momento me alegré, pero hay que ver cómo se hizo la lista. Creo que eso es importante pensarlo. Y en ese sentido esas dos listas tuvieron diferencias. La lista de Granta se hizo tomando el marco de toda la lengua y estaban incluidos los españoles, y eso me gustó porque rara vez se hacen listas de la lengua. Se tienden a seminacionalizar las listas, se dice de literatura latinoamericana, y digo, hombre, si ya estáis metiendo 20 países, pues ya podemos meter España, y se maneja un marco de lengua y no un marco de identidad nacional, ¿no? Y la de Bogotá 39 fue distinta porque fue solo de Latinoamérica. La de Granta era hasta 35 años y la de Bogotá hasta 39. Lo interesante de la de Bogotá, aunque excluyese España, y eso me parecía, digamos, como el fallo, fue que incluyó a gente que no escribía en español, pero que tenía familias latinoamericanas. Como mínimo que yo recuerde ahora, Daniel Alarcón, de origen peruano, pero escritor norteamericano, ¿no? Creo que vivió 3 años en Perú, pero sus padres son peruanos. El muy conocido Junot Díaz, de familia dominicana, que como sabéis escribe en inglés de toda la vida. Puede que hubiera alguno más, pero como mínimo esos 2 escritores, creo que era la primera vez que se antologaba con una cierta intención canónica, que a eso aspiran en teoría las listas, como escritor latinoamericano, a gente que nunca había escrito en lengua española, rompiendo otro de los fetiches. Un fetiche es el nacional y otro fetiche es de la lengua, ¿no? Y decir, bueno, es que hay gente que está en una situación compleja y con una identidad, por lo tanto, compleja. Tú puedes haber sido educado por una familia latinoamericana, pero haber vivido toda la vida en un país de no habla hispana y ser un sujeto o bilingüe o con un tipo de conflicto lingüístico. ¿Qué pasa
cuando tienes un cierto reconocimiento joven, pues pasan cosas muy contradictorias, como tú decías en tu introducción. Hay quien dice. Entonces, hay quien dice que es bueno, hay quien dice que es malo. Y los dos tienen razón. Por un lado, yo he podido dedicarme desde muy pronto a la literatura con mucha convicción y mucho entusiasmo y mucha certeza de que era lo único que podía hacer. Eso lo supe siempre. No que me iría bien, mal o regular, sino que siempre iba a estar haciendo esto porque es una vocación como muy clara, muy, muy firme y te diría que casi desesperada en mi caso. Pero por un lado eso es bueno porque te reafirma esa certeza, pero por otro lado te puede llevar, claro, a confusiones, te puede llevar a ciertos conformismos, a ciertas vanidades y hemos visto muchísimas veces la típica historia del escritor que le va bien con su primer libro, que se hace más o menos conocido en su veintena y se va disolviendo, ¿no? El escritor gaseosa. Y ese es un enorme riesgo que un escritor que adquiere una notoriedad tardía no correrá nunca. Es difícil que un señor de 50 años se descentre de pronto como un posadolescente porque le hagan una reseña en un periódico. Pero si a lo mejor eres muy niño todavía, de pronto te puedes confundir, ¿no? En mi caso, no sé cuánto me puede haber confundido en su momento, fue hace mucho tiempo, pero sí que recuerdo estar como muy alerta de decir, no te vuelvas gilipollas, es decir, intenta darte cuenta de que eres un principiante. Y me sigo sintiendo un principiante. Creo que todo libro tiene algo de eso, de descubrimiento de la escritura. Siempre digo que todo libro es el primero y el último. Es el primero porque mi ideal sería que cada libro fundase algún tipo de experimento único para su autor, no digo para el mundo. Es decir, inaugura su propio género. Digamos. Claro, exactamente. Ahí está. Un libro que nunca hayas escrito, y eso es sobre todo posible en tu primer libro, pero también el último en el sentido desesperado que mencionaba antes, en un sentido más bolañesco, si quieres, de decir, podría morirme después de este libro, podría ser lo último que diga, no desde la solemnidad, sino desde la mortalidad, que es otra cosa. Entonces, que todo libro, digamos, sea un recipiente de todo lo que tienes, pero al mismo tiempo el resultado del asombro del principiante. Y si todos mis libros pudieran ser el primero y el último, creo que me quedaría satisfecho cuando de verdad llegue el último. Bueno, va por ahí, ¿no? Si te preguntamos, bueno, este programa se llama El paraíso del tonto solemne, para si nuestros oyentes no lo saben, por un poema de Parra, y se refiere a esa solemnidad de la literatura que se percibe como algo que empieza y acaba en sí misma. Entonces, una pregunta que queremos hacer en general... que Parra nunca fue un tanto solemne. Parra, exacto. Toda la obra de Parra está construida como una refutación de la solemnidad tonta, ¿no? Parra, además, perdona por el paréntesis, pero está muy bien que los oyentes, además, conozcan mejor a Parra, ¿no? Que espero que siga vivo. Toquemos madera. En este momento. Tiene, no sé, 101 años, 102, 103. 101, cumple 102. Parra, además, es sorprendente cuando uno lee lo primero que él escribió, sus primeros libros, uno ve la seriedad de su formación clásica y la solemnidad de su formación clásica y cómo eso que llamamos antipoesía, que fue una manera de descontracturar el tono y de que la poesía se volviera juguetona consigo misma y que estuviera en las antípodas de la seriedad, ese experimento fue realizado por alguien que provenía de una enorme seriedad tradicional, ¿no? Sí. Y entonces, claro, sabemos que todo humorista es alguien serio y también sabemos que todo escritor satírico y travieso, para ser tan bueno como Parra, tiene que ser alguien que sepa qué está parodiando. Claro. De hecho, el primer libro de Parra es lorquiano, dicen, ¿no? Sí, muy. Se escucha mucho a Lorca en los primeros poemas de Parra. Bueno, pues la pregunta es, no solo ya sacando a la literatura, es un poco sacándola de su templo y humillándola, como dices, controvertido artefacto, ¿de qué vive un escritor? Porque hemos oído, nos han dicho otros escritores que no, un escritor no vive de los libros, excepto en contadas ocasiones, sino más bien de las conferencias. Somos pocos millonarios, sí. Sois pocos, ¿no? ¿De qué vive en general un escritor? ¿De qué viviste hasta que te hiciste millonario? Bueno, tú ya sabes que yo vengo de familia de terratenientes, o sea que nunca he tenido que preocuparme por el vil metal. No, vamos a ver.
Por un lado, no me parece que alguien tenga que tener mucho dinero, no me parece una aspiración, pero no lo digo desde ningún voto de pobreza cristiana, es que nunca entre mis aspiraciones ha estado el forrarme con lo que hacía. No, pero la supervivencia, para un claro, no, escritor joven que no digo de estuviera entrada, escuchando. digo de entrada porque me parece que si un artista de cualquier tipo llega a fin de mes y vive dignamente, ya lo ha conseguido. Ya está, genial, ya con eso ya iría de sobre. Tú dices, oye, ¿y es un escritor cómo lo consigue? Es que yo creo que en realidad hay más gente viviendo de la literatura de lo que parece. Lo que pasa es que hay que definir qué es vivir de la literatura. Si vivir de la literatura es publicar este librito de poemas estupendo que tenemos aquí y esperar a que te lluevan los royalties, pues entonces, claro, es muy difícil vivir de la literatura. Ahora, si entendemos por vivir de la literatura alguien que trabaje en cosas de manera más o menos precaria, como es el mundo de hoy, relacionada con la literatura, hay mucha gente. Si sumamos colaboraciones en prensa, traducciones, clases, talleres y todo lo que tiene que ver con la docencia y el periodismo, aparte de la escritura, encontramos con que hay muchos escritores. Hablo de escritores que tengan un mínimo reconocimiento o cuyos nombres suenen más o menos para el público. Todos ellos vivirán de alguna de esas actividades, ¿no? Ejercer su labor en prensa, ejercer la docencia, la traducción y también, por supuesto, lo que puedas sacar, que puede ser algo, poco o bastante de tus libros. Creo que en esas condiciones hay más escritores de lo que parece. Entonces, digamos, vivir de la literatura es una cosa y vivir de los derechos de autor es otra. Yo creo que en ese sentido, como decía Bourdieu, que hablaba del capital simbólico, yo creo que cada vez más, excepto los bestsellers, los libros para un escritor se convierten, para un escritor que quiera vivir de la literatura, se convierten en el capital simbólico que te permite acceder al capital monetario. Entonces, si tus libros adquieren algún tipo de resonancia, eso te permite pues dar clase en mejores condiciones o dar talleres de escritura creativa o acceder a ciertos medios de comunicación o dar conferencias. Yo viajo mucho, por ejemplo. No son viajes necesariamente promocionales, muchas veces son viajes de los cuales vivo para poder escribir. Yo me parto el año en dos mitades y estoy una mitad del año viajando y una mitad del año en mi casa. La mitad del año que viajo, como un perro, o sea, viajo todo el tiempo, pues voy allí donde me paguen por dar una conferencia, por hacer un seminario en una universidad, por lo que sea, y la otra mitad está financiada por esos viajes y la dedico a escribir lo que me apetece y creo que, bueno, más o menos me he ido organizando de ese modo durante muchos años. Claro, si tú me dices, oye, para un joven escritor que está empezando, es que cuando yo estaba empezando no estaba pensando en el dinero que iba a ganar. Me parece que ganar dinero es deseable, pero una consecuencia, digamos, accidental, afortunada. El que se meta en la literatura porque quiere ganar dinero me parece que tiene un serio problema de realidad. Pero sí que creo que si uno empieza a dedicar su vida a algo, tarde o temprano, eso puede generar algún medio de vida. En ese sentido me considero todavía muy latinoamericano. Creo que el precariado ha aterrado mucho más a los europeos que a los latinoamericanos, porque el ciudadano europeo, y mucho más un joven europeo de, digamos, más de 30 años, se educó pensando que iba a tener un futuro más o menos estable. Pero esa esperanza, esa expectativa, era de entrada muy ilusa y un punto ridícula, si lo piensas. Era como el colmo de la burguesía, que es pensar, voy a vivir mejor que mis padres. Y la pregunta es, ¿y eso por qué? O sea, ¿dónde está escrito? ¿En qué Hegel de mierda está escrito que tú tengas que vivir siempre mejor que las generaciones anteriores? Cuando vemos, la historia nunca ha sido así. Hay generaciones que las pasan putas, como las de la posguerra, y la generación anterior a la de la posguerra a lo mejor había estado muchísimo mejor. Entonces, ¿quién ha dicho? Tú dile a un alemán nacido en los años 50 qué de puta madre que era el presente o iba a ser el futuro. Entonces, tampoco hay que dramatizar, me parece, en cuanto a la incertidumbre. La incertidumbre es el país en el que hemos nacido, joder. Y un latinoamericano sabe que de algún modo tendrá que sobrevivir, ¿no? Claro, estamos hablando de un ciudadano que tenga algún tipo de formación y algún tipo de acceso al mercado laboral. Por supuesto que hay siempre gente que está claramente por debajo de la línea de la pobreza, que todo este planteamiento no le sirve porque lo que necesita es comer ahora. Pero si hablamos, digamos,
de una cierta clase media trabajadora, me parece que la insistencia apasionada en tu vocación debe terminar generando algún tipo de supervivencia. Bueno, pues ahora que hemos terminado un poco con las preguntas, vamos a hacer el final de la entrevista con un juego que nos gusta hacer con los invitados, que básicamente consiste en un grupo de tarjetas que vosotros los oyentes no veis porque todavía esto no se graba, pero hay un grupo de tarjetas sobre la mesa. Pues sí se graba, sí lo vais a ver. Hay un grupo de tarjetas sobre la mesa con palabras que definen temas, ciudades, personajes, autores, etcétera, etcétera. Y el juego consiste en coger 2 tarjetas y en lanzar una pequeña reflexión o hablar sobre la relación que haya o sobre esas 2 tarjetas, esas 2 palabras que van a aparecer ahí. Y la idea del juego es un poco que, bueno, el pensamiento y la literatura como parte de un ejercicio de pensamiento, la narración, consiste en encontrar conexiones de la realidad que te den nuevos puntos de vista, que te abran nuevas perspectivas. Y es lo que intentamos hacer un poco como con este juego de las tarjetas, a modo de juego. Entonces, creo que se ha entendido más o menos. Se cogen 2 tarjetas y se intenta... Una de un color y otra de otro. Como si quieres coger del mismo, da igual. Hombre, ya que os habéis molestado en poner un montón de colorines, yo Sí. voy a variar. A ver, Eso entonces voy a siempre es. coger una naranjadita. Una naranjada. ¿La veo? Sí, la ves y si sabes lo que pone porque la letra... Vintage. Vintage. Entonces, por un lado está eso y por otra parte vamos a coger esta amarilla. Madre mía. Que pone butano. Bután. A ver, estamos de suerte porque, digamos, son los 2 temas que más domino. Entonces, bien. Le añadimos una tercera porque tenéis 3 colores. Sí, pues vamos a... Sí, puedes digo, ya añadir que la tenéis tercera. 3 colores. Pablo Benavente. Pone Pablo Benavente, partido motos. Pablo Benavente es un escritor de una generación de poesía joven. Perfecto. Y las motos. Y si no, Pablo Motos, el presentador del hormiguero. Joder, vale. Entonces, tenemos jóvenes escritores, hormigas, butano y vintage. Bueno, está muy claro, no creo que haya mucho más que añadir, pero bueno, para aquel que no lo haya pillado así de entrada, vamos a ver. El butano ya de entrada es una cosa bastante vintage, si lo pensamos. Toda la imagen entre neorrealista y porno del señor del butano ya nos lleva a una especie de estética claramente pasada de moda, pero por eso mismo también muy enternecedora, que podría dar sin ninguna duda lugar a un especial de televisión. Pero yo quisiera reivindicar más bien cómo la joven escritura, por ejemplo, Pablo Benavente, que es un muchacho que no conozco, pero que me cae genial, aunque no sé muy bien quién es. Este muchacho creo que está ejerciendo un oficio, que es el viejo oficio de la literatura, que se está convirtiendo por el precariado del que hablábamos antes en uno de esos oficios manuales y esforzados como el del señor del butano. Por ejemplo, mi casa no tiene ascensor, ¿no? Y claro, subir 3 pisos con el butano a cuestas se está pareciendo cada vez más inquietantemente, ese oficio vintage, se está pareciendo cada vez más inquietantemente a eso la literatura. Tienes una sustancia como peligrosa y explosiva que tienes que llevar con tu propia fuerza, con el esfuerzo de tu espalda, escaleras arriba hasta llegar a una puerta Para que poder se comer abra. algo. Para poder comer algo. Entonces era esta la reflexión que quería haceros, ¿no? Pues bravísimo. Y antes de terminar, es muy fácil. Son 3 nombres y ya está. 3 autores jóvenes que recomiendes. Define joven. Digo, para yo poder quedarme dentro de esa línea, ¿dónde la ponemos? No, en serio, ¿qué sería joven? 45. Dale, Hasta ya. los 40. No, 35, hasta los 35. 35, ¿no? Como Granta. Pues vamos a ver. Bueno, hay una escritora boliviana que tiene justo esa edad, creo ahora. Tendrá eso, 35. Soy muy malo para dividir a la gente por edades, pero yo diría que más o menos esa edad tendrá, que se llama Liliana Colanzi, cuentista sobre todo. Y no sé muy bien si está publicada en España, pero sé que está publicada y bien en Latinoamérica, en buenas editoriales, y está teniendo un reconocimiento en los últimos 2 o 3 años, bastante claro. Creo que es una muy buena cuentista, Liliana Colanzi. Luego,
Bueno, luego hay una chica que es de Granada, además, y que para mí siempre ha tenido mucho talento, y es que es una chica muy, muy combativa, muy peculiar, con una personalidad propia, difícil y bien interesante, y que escribe muy bien y a la que además yo le tengo mucho cariño personal, que es Cristina Morales. Y le tengo cariño personal porque la conozco desde que tiene 16 años. Precisamente porque fue la alumna más joven de uno de esos talleres con los cuales yo me ganaba la vida, entre otras muchas cosas. Y Cristina tendrá sin duda menos de esa edad, ¿no? Y de esa edad también, o yo diría que más joven, está la que para mí es una extraordinaria poeta sin edad, que es Elena Medel, muy conocida ya, y si hablamos de reconocimientos prematuros que no han estropeado a una autora, en este caso podríamos ponerla a ella como un caso ejemplar. Es una chica que aparecía en la portada del Cultural con 18 o 20 años y eso no le impidió seguir escribiendo una poesía con un rigor, una seriedad y una paciencia, un ritmo de publicaciones tranquilo y un talento brutal que a mí siempre me ha conmovido presenciar. Por cierto que he olvidado, hablando ahora del butanero, he olvidado contaros algo. Cuenta. Tú decías, ¿de qué vive un escritor? Y yo os he dicho, bueno, uno tendrá un medio de vida. Claro, yo estaba olvidando de qué vivía yo entre los 16 y los 20 y pico de años, que fue cuando empecé a ganar más dinero con la literatura, al menos el suficiente como para sobrevivir. Yo fui escayolista, No me digas. sí, empecé a los 16 años. Y también trabajé en una empresa de cortinas, ahí por la calle Poeta Manuel de Góngora. Y esos dos oficios, con los que yo me sufragaba, por ejemplo, los libros que me compraba, eran dos cosas que, como os decía, para un ciudadano latinoamericano era una cosa normal, ¿no? Trabajar de lo que fuera. Además, mis padres se habían exiliado de Argentina vendiendo todo lo que teníamos y vinimos a España con muy poco dinero, ¿no? No fue un exilio en realidad por dinero. Yo diría que mis padres perdieron dinero al exiliarse, fue más bien por razones políticas. Entonces, si quería algo de dinero, pues tenías que trabajar. Y eso me parecía natural y no me parecía incompatible con ser escritor, ¿no? Y siempre he pensado que si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Es decir, que nunca me ha parecido una de mis mayores preocupaciones de qué viviría. A mí lo que más me preocupaba era el grado de dignidad con el cual tú podías ejercer la escritura. Eso sí me preocupaba. Aprender a escribir, en definitiva. Si te gusta El paraíso del tonto solemne, comparte, retuitea o difunde la palabra contándoselo a tus amigos.